Mira, nosotros los migrantes lo que tenemos es que somos andantes de la vida y cada pequeño paso que damos en otro país es una vivencia distinta, es una vivencia donde permanentemente nos preguntamos la parte existencial, ¿no? Nosotros que venimos del norte tenemos mucho de eso, de esa mística. Y yo creo que ese tipo de pensamiento me ayudó a transitar, digamos, como migrante en la Argentina para tener fortaleza. Ustedes saben que es durísimo migrar, más que todo a países con un alto contenido racista, como es la Argentina. Estoy tocando el ámbito de salud desde un punto de vista crítico también, ¿no? Crítico, viniendo, digamos, de necesidades básicas insatisfechas tanto en el país de origen y después tratando de crecer en otro país. Es como que el área de la salud donde yo tomo posición es como que confluyen todos esos saberes para que yo haga cumpla mi rol profesional como enfermero, ¿no? Yo siempre les comento esto a los colegas, les digo que ser enfermero es muchísimo más que tener un título, ¿no? Son experiencias de vida y no cualquiera puede serlo. No cualquiera puede serlo porque a diferencia de mis otros oficios, yo, por ejemplo, no hago paredes, no mezclo materiales, no tiro bolsas de cemento, no costuro, no manipulo vidas. Antes manipulaba objetos, pero ahora manipulo vidas y esa es de una gran responsabilidad. Todo lo que yo aprendí desde que llegué a la Argentina hasta construirme como ahora, digamos, desde un punto de vista profesional, me ha servido para esto que estoy haciendo ahora, para el rol que cumplo, pero también me sirve para explicarle a la gente de este país, que el ser enfermero va mucho más allá de lo que ellos no consideran una profesión. Ustedes habrán leído en el libro es el resultado, digamos, de una militancia por la valoración o la puesta en valor de la carrera profesional de enfermería, ¿no? Y no estoy luchando únicamente por mis derechos ni como migrante, ni nada, estoy luchando por el conjunto de los enfermeros que en la República Argentina y en muchos países de Latinoamérica, digamos, no tienen el estatus que se merece. Mira, yo los primeros ensayos en poesía y en narrativa lo hice a los 12 años. Pero no prosperé por una cuestión de contexto social, ¿no? Nosotros en Bolivia, en Tupiza particularmente, los niños que iban a la escuela conjuntamente conmigo, por ejemplo, nos compraban solamente 2 veces al año útiles escolares y siempre teníamos un lápiz y un cuaderno, básicamente. Entonces yo en ese contexto eh, incursioné en la literatura por una casualidad, pues me había ganado un premio en una rifa escolar y me gané un premio y el primer libro que leí fue algo de Shakespeare, Otelo, me acuerdo bien. Y cuando lo leía, Otelo era algo que me llamó mucho la atención, la narrativa, la viveza de un escritor. A esa edad yo ya lo podía discernir, ya podía sorprenderme ante la literatura. Fue la primera vez que tuve un encuentro cercano y luego se vino la lectura de La Ilíada, la tragedia griega, que bueno, en Bolivia es de lectura obligatoria en la secundaria, ¿no? A partir de ahí hice unos ensayos poéticos que se lo presenté, lo conté en una entrevista la vez pasada, esto de que, bueno, se lo presenté a un promotor que venía de Suiza y que venía, digamos, buscando talentos, ¿no? Para ver si podía comerciar los productos en Suiza. Bueno, el señor me rechazó, obviamente, habrá pensado este pibe de 12 años o este chico de 12 años que tiene las manos sucias y escribe en papel y con lápiz y borra cada que se equivoca, no me tomó en serio, obviamente. Fue la primera experiencia. Este libro
Vio que yo estoy luchando por el reconocimiento de la carrera profesional de las y los enfermeros y que enfermería no es un oficio, es una ciencia de los cuidados basada en la evidencia científica, con lo cual nosotros estamos luchando contra este prejuicio que la gente piensa que enfermería es un oficio. Si fuese un oficio no se estudiaría y no se llegaría a carreras de grado, ni a doctorado, ni a especialidades. Bien. Eso para aclarar un poquito por qué, digamos, la militancia me lleva a esto. Bien, particularmente voy a hablar sobre mí. Nosotros los que venimos del norte, los que tenemos otra cultura, los que tenemos eh, otras dimensiones de la vida, nuestra cultura nos ayuda a entender la vida y la muerte desde chicos. Transitamos los periodos dolorosos y los nacimientos de otra manera. De hecho, en casa, la mayoría nació en casa. Y las muertes se han velado en casa también. Entonces nosotros, si tenemos algo claro, es que la vida es transitoria y que en cualquier momento se nos puede ir y el dolor también es transitorio. Creo que esa es una de mis fortalezas por las cuales yo puedo, digamos, decir que estoy a la altura de las circunstancias y que lo estudié, que lo que estudié fue parte de un complemento de lo que yo ya tenía incluido, pero por una cuestión cultural y de identidad. Ese aspecto de mi personalidad y el apoyarme en la literatura me dio este rol para escaparme de manera literaria del dolor, por ejemplo, y de tratar de explicar también el dolor al común de la gente. Eh, Busqué, digamos, en los momentos en que yo escribía esta narrativa, de autores que hayan tratado sobre el dolor, de autores que hayan tratado sobre el alma, sobre el luto de las personas, y hay muy pocos que logran explicarlo de alguna manera entre psicólogos, psiquiatras y entre poetas. Me quedé con un par de poetas que hablan sobre el dolor, como es Alejandra Pizarnik, como es un sociólogo John Alou, y hago menciones en el libro, párrafos de ellos, para tratar de explicar algo que a mí me sobrepasó, obviamente, que yo tampoco tenía la manera de explicar el dolor desde el punto de vista de la narrativa. Entonces, es de ese modo logré escribir la mayor parte de las columnas. En realidad, esto consta de pasos. Dentro de la militancia lo que yo hago es tratar de valorar una profesión, ponerlo en valor, llevarlo a las letras, escribir sobre lo que hacemos y desde el punto de vista de una narrativa que no es solamente para las y los enfermeros o el personal de salud, sino que abro, digamos, el mundo de las y los enfermeros en un periodo tan trágico para la humanidad que es la pandemia, para que el resto de los seguidores en las redes sociales puedan entender qué es lo que está pasando verdaderamente. Fue un momento muy apoteótico, ¿no? Pero sobre todo, la mayor pregunta que yo me hacía es que siempre que pasan estos eventos, desde la vida moderna o la antigüedad, de que no se habla de nosotros, ¿no? Cuando pasan las pandemias, las epidemias o los accidentes más cruentos donde nos involucran directamente, únicamente se habla de la parte médica o de los sistemas de salud. No se habla de los motores, de los que hacen que esto funcione y esto llegue a buen puerto o llegue a ninguna parte. Lo que yo siempre les decía a mis colegas, a los que trabajaban conmigo, tanto en el área privada como en la del Estado, salud pública y salud privada, ¿no? Les decía, muchachos, esta es nuestra oportunidad, pero si nosotros no escribimos, nadie va a hablar sobre nosotros como en las anteriores epidemias, tanto en la República Argentina como en otros países del mundo. O sea, el principal efector de la salud, tanto pública como privada, siempre pasa en el anonimato y, digamos, es una identidad que está traspasada más por prejuicios
que por pensamientos racionales. La poesía nace como algo que, digamos, ya uno no puede explicar con palabras simples. La poesía es como un desborde de lo profundo de nuestro ser, ¿no? Lo que ya no logramos explicar desde la lógica. Y en este caso, en mi caso particular, me vi desbordado por los hechos cruentos, ¿no? Gente de distinta edad padeciendo momentos dolorosos, la soledad del ambiente e inclusive el propio pensamiento sobre mi propia muerte en esas condiciones, ¿no? Es lo que me hacen pensar. Yo inicialmente la narrativa al inicio de cada producción pongo un poema alusivo a lo que voy a contar de las partes críticas. Entonces yo un día le dije, ¿no? Cuando continuaba la pandemia y digo, pero si estoy poniendo poemas de terceras personas que yo leí durante mi adolescencia y que me parecieron emotivas para desnudar una parte del relato, si yo lo estoy haciendo y lo entiendo, ¿por qué no yo? Entonces ahí volvió mi parte poética y pude, sí, decía, ¿por qué no yo? Porque yo también, digamos, estaba desbordado totalmente y podía explicar cosas desde lo más profundo y es ahí donde entra la poesía, para ayudar a entender, digamos, hechos cruentos, pero a su vez para lanzar, digamos, esto de cómo se comporta el ser ante situaciones tremendas, ¿no? Críticas. La ética y el silencio. Muy buena pregunta. Acá no se muestran, digamos, ni rostros, no se muestra, no se viola la privacidad de nadie particularmente. Cuidé muy en detalle eso porque también sobrepasa no solo lo ético, sino lo legal. ¿Sí? Uno tiene que cuidar esas partes. De hecho, en los relatos no menciono ni siquiera el lugar de trabajo, porque hago relatos tanto en el área privada como en el área pública. Por lo tanto, me cuidé en ese sentido eh, porque los relatos eran casi en vivo. O sea, yo terminaba de realizar una tarea cruenta con los pacientes o con el equipo de salud y salía del evento y escribía. Pero escribía, yo cuando vuelvo a releer todo, entonces escribí por una pulsión que no lo entendía en su momento y después dije, sí, o sea, esto es lo mío, esto es lo que yo hago y esto es lo que me sale mejor, dije. Entonces lo hice, pero cuidando esas partes, obviamente. Usted va a ver en los relatos, allá donde, después del primer año de la pandemia, cuando Página 12 me hace la entrevista, yo pensé que la cronista, la que me entrevista, iba a hacer unos recortes de parte de las crónicas, pero no las hizo, respetó el texto tal cual, no modificó absolutamente nada, nada, lo cual a mí me sorprendió. Y otra cosa que me sorprendió es que me dio 2 páginas del diario, me dedicó 2 páginas del diario, lo cual me enorgullece, digamos, que reconozcan el trabajo, ¿no? Que uno hizo. La única manera de comprender esto es hacer un análisis político del momento de la coyuntura que vivía el país, ¿no? Un partido gobernante que estaba hackeado por la derecha que quería volver ansiosa al poder porque veía debilitadas sus partes de explotación, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la Argentina fue uno de los pocos países donde la distribución del Producto Bruto en un momento llegó al 56% en favor de los obreros. Entonces, la pandemia fue el escalón que la derecha aprovechó para saltar al poder. Es la única manera de explicar esto de la propaganda armada, por ejemplo, de las marchas antivacunas, de gente diciendo por las redes que la pandemia nunca existió, que el virus era una cuestión
inventada y que yo no lo podía creer, ¿no? Desde donde nosotros estábamos y de lo que estábamos viviendo, que tamaña propaganda mentirosa e hipócrita llegue a esos términos, ¿no? Usted habla de los aplausos, sí, los aplausos los vivimos en un momento digamos, donde fue el primer año de pandemia, donde obviamente uno no entendía todavía lo que estaba pasando y la verdad que la pasamos bien, pero cuando empezaron estos ataques de los terraplanistas y antivacunas y diciendo que en parte nosotros también teníamos, estábamos... éramos parte de esa mentira armada por el gobierno para encerrar a la población y bla, 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 bla. Y luego empezaron, digamos, agresiones en la calle, cuando te veían salir de las clínicas o de los hospitales, tratos discriminatorios cuando te subías al colectivo y todo eso, pero fue una mentira organizada, obviamente nosotros lo sabíamos. Y yo le dediqué un párrafo especial a este tema, porque nosotros, por ejemplo, yo trabajaba en una clínica conocida en Barrancas de Belgrano. eh, en esta etapa del negacionismo y de violencia social hacia los trabajadores de la salud o hacia quienes luchaban contra la pandemia, entonces uno tenía que salir temiendo que por ahí algún vecino loco no te arrojara algo desde los balcones o que alguien rompa la ventana del vidrio de un colectivo o te agreda. Sí, sí, se vivió momentos de mucha ceguera en la sociedad. Pero hay que explicarlo desde el punto de vista político. Es la única manera de entenderlo. En el libro, particularmente, a ver, primero vamos a ir a un antecedente durante la pandemia. Yo tuve entrevistas varias por televisión y en una de esas entrevistas me llamaron de un canal abierto. eh, no sé si era A24 o América 2. Me hicieron una primera entrevista donde yo tenía que ir a explicar cuál era la situación real de los hospitales públicos y privados y si había o no vacantes, como el gobierno venía haciendo propaganda que decían que tenían camas disponibles suficientes y que no iban a entrar en crisis. Bueno, en la primera entrevista estaba todo bien, pues, las respuestas fueron abiertas, fue un diálogo muy ameno donde pude aclarar ciertas cosas digamos, contrarrestar parte de las mentiras del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en una segunda entrevista me dicen, mira, queremos que vuelvas a una segunda entrevista, pero me dicen, pero esta vez tenés que hablar y decir que los que más están usando los hospitales en la ciudad de Buenos Aires son los de la provincia. Tenés que decir que vienen de la provincia. Entonces yo le digo, no, a la productora le digo, no, pero si yo voy a ir a un canal de televisión a hablar mal del gobierno de la provincia de Buenos Aires, entonces no es leal, no está bien para mí, le digo, eso no está dentro de mi ética. Yo puedo ir y ustedes preguntan y yo puedo decir que no, le digo, ¿no? Y bueno, hablamos de eso, pero no puntualmente, digamos, de... El libro no plantea si es o no restrictivo para la atención en lo que se refiere a gente que viene del interior o a inmigrantes. En ese momento, la verdad es que por suerte la salud pública no fue restrictiva, tengo que decirlo a claras. Luego vinieron políticas restrictivas, obviamente, como ahora lo estamos viviendo, donde el gobierno de la ciudad, por ejemplo, si no tenés domicilio en Capital Federal, es raro que consigas un turno con alguna especialidad, pues no te lo van a dar hasta que actualices tu residencia en Capital Federal, tanto para inmigrantes como para personas que vienen del interior del país. Eso sí hay que tenerlo en claro. Eh, Así que no, lo que sí siempre hago bandera de la salud pública en el libro. Yo digo que desde mi punto de vista la salud pública debería ser única, ¿no? No debería haber distinción entre salud privada y pública.
¿Por qué? Porque la salud pública tiene todas las posibilidades, más que todo en la República Argentina, tiene la infraestructura necesaria para hacerlo. Es por eso que en el libro siempre yo lo que hago es endiosar la salud pública, porque todos tenemos derecho a vivir y por lo tanto todos debemos tener derecho irrestricto a los sistemas de salud. No, en un principio uno siempre piensa que después de una crisis uno puede volver más fortalecido y quizás por los hechos cruentos que uno tuvo, por ahí uno puede volver más bondadoso, pero la pandemia nos demostró que no es así, obviamente. Después de la pandemia tenemos, digamos, una polarización en términos comunes hablando entre el bien y el mal, políticamente hablando, entre el fascismo y otro tipo de pensamientos que son inclusivos, ¿no? Otro tipo de políticas que son inclusivas. En el Brasil estuvo el partido de Bolsonaro y la izquierda polarizados. Con Bolsonaro murieron millones de personas que no debieron haber muerto, por ejemplo. En la Argentina tuvimos al peronismo durante la pandemia y fueron las políticas sanitarias de un partido peronista la que salvó de que muchísima más gente pudiera morir. Entonces, en ambos casos terminamos mal. En la Argentina el fascismo toma el poder, estamos viviendo como estamos viviendo con pérdida de derechos, están tratando de vaciar el sistema público, están tratando de que todos puedan pagar la salud. Y desde el libro en ese sentido, hago un llamado en cuanto a la sensatez de la gente, ¿no? Porque... nosotros, como enfermeros, estamos las 24 horas con las personas dolientes y eso nos crea en la mayoría conciencia sobre lo que es tener a una persona enferma y de costos, ¿sí? Si uno no tuviese salud pública gratuita y tendría que pagarse, por ejemplo, una cirugía de apéndice, yo creo que hoy en día nadie está en la posibilidad de costearse en un privado una cirugía de apéndice, que es una cirugía sencilla de corto periodo de internación y todo eso. Entonces la gente debería ser consciente de eso. Muchas veces uno eh, sin darse cuenta, pierde lo que en realidad necesita por culpa de propagandas falsas, de qué sé yo, de que te prometen el cielo de acá a 40 años y entonces no volvimos mejores después de la pandemia, ¿eh? Y con respecto a lo que a los cambios personales que yo tuve en la pandemia, después de la pandemia creo que adquirí más conciencia, más experiencia, más altura humana para seguir luchando por los derechos humanos, por nuestros derechos como profesionales de la salud. Me dio más fuerza al ver tanta adversidad. Es en ese sentido que yo no, jamás paré la militancia con derechos humanos, jamás paré la militancia en cuanto a la defensa de mi profesión como es de las y los enfermeros. De hecho, soy militante, soy delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, que es uno de los primeros gremios que está en oposición a este gobierno, ¿no? A este gobierno fascista. Eh, y también antes de hacer la militancia sindical, hice militancia con el Partido Socialista, con el peronismo, hice nexos en la campaña de Evo Morales. En realidad lloré, qué sé yo, después del periodo pandémico. Lo que hay. Tengo una cualidad en mí, es que cuando vivo momentos difíciles no pienso en mis sentimientos. O sea, los puedo aislar, los puedo dejar para más adelante. Esto pasa con muchas cosas en la vida diaria. En situaciones de peligro, de riesgo, lo que prima es la razón y después tengo tiempo para lamentarme. Eso sí.
Eso sí, en varias oportunidades tuve que retirarme, digamos, de una situación cruenta, ir al baño, lavarme la cara para refrescarme un poco y decir, pensar, la puta madre, yo podría estar del otro lado o diciendo qué lástima, ¿no? Tanta mortandad en este momento. Hay un capítulo especial en el libro donde relato un poquito ese dolor que yo sentía, ¿no? Y que pensaba adentro del choclo y decía, como por ejemplo, si cada grano de partículas de esta unidad hablara, contara el dolor y la cantidad de muertes y la cantidad de personas que pasaron por esa instancia. Y lo menciono, porque la verdad es que uno desde el punto de vista de la literatura y la conciencia puede ver las cosas de otra manera y también las puede explicar y el dolor y el llanto probablemente las haya escrito y lo escribí verdaderamente y es ahí donde se me van las lágrimas, donde se me va la tristeza del momento. Pero obviamente yo, por ejemplo, cuando termina la pandemia no corría a editar el libro, sino que lo hice después de un tiempo. ¿Por qué? Porque editar el libro fue como volver a revivir todo el tiempo lo que yo había vivido. Eh, entonces, me costó editar el libro, lo diré. Después de 5 años de silencio, la decisión de ver en qué momento puedo lanzarlo también tuvo que ver con esto de que, bueno, ya estoy sosegado, ya estoy en paz conmigo mismo y ahora puedo pensar más racionalmente y ahora sí tengo la posibilidad de enfrentar al libro, volverlo a leer y hacer que vaya hacia una editorial y poderlo publicar. Fue una decisión de largo plazo y que tiene que ver con esto de que vos decís, de mis sentimientos también. Eh, yo dije, el libro, no, lo que yo escribí no debería quedar solamente en mí o en las redes sociales, tiene que quedar como un documento donde alguien algún día pueda agarrarlo y decir, mirá cómo es esto, mirá cómo fue la pandemia, o sea, ¿quién lo cuenta y desde dónde lo cuenta? Que se pregunten eso por lo menos. Entonces es en ese sentido donde yo decido esto como un desenlace íntimo, digamos, de una producción. Yo puedo pretender muchas cosas, obviamente. De hecho, yo hago un llamado a la sociedad por el tema de que, bueno, en parte, el reconocimiento depende de la sociedad, la sociedad como actor político y después está la decisión política. Entonces yo les digo a mis colegas que nada esté escrito. Yo sé que nada esté escrito ni nada está dicho y por lo tanto siempre vamos a tener la posibilidad de salir a luchar. De contar lo que yo cuento. Por ejemplo, yo varios relatos los leí a mis colegas después de que se publicaron y les digo, chicos, miren, yo publiqué esto sobre nosotros y la verdad es que la gente está sorprendida porque hay mucha gente que no sabe lo que hace, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros valemos, les decía. Y que si nosotros no reconocemos ese valor que tenemos, jamás vamos a tener la altura para reclamarlo. Entonces yo los iba incentivando permanentemente en ese sentido y los incentivaba en cuanto a soportar también este trance doloroso y que no va a ser la primera vez que lo vamos a pasar. Por ejemplo, yo trabajo en una terapia intensiva y trabajo en el showroom de un hospital público en La Guardia. O sea, yo estoy permanentemente en situaciones límite trabajando. Entonces, la literatura lo que me ayuda es a ser racional siempre y a tratar de explicar a los colegas esto del valor nuestro en el ámbito de la salud pública y privada. Entonces, el mensaje para mis colegas es implícito, o sea, primero valorarnos a uno mismo y después salirle a decir a la sociedad cuánto valemos nosotros.